ahora llamamos a la mesa a Daniel Mena, que nos va a presentar Entre la opulencia y la ruina, los vestidos de una aristócrata vienesa en la España borbónica, la condesa de Eril, desde 1757 a 1765. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar mi agradecimiento a la organización de este congreso por su magnífico trabajo. Y bueno, os vengo a hablar de una condesa que nació en Viena y que conoció muy bien durante su vida el esplendor y la ruina. Me refiero a doña María Cayetana Roger de Eril y Moncayo, que procedía de una familia austracista que con la llegada de los Borbones a España, esta familia a principios del siglo XVIII tuvo que exiliarse en Viena. Allí nació Cayetana y fue ama de la emperatriz María Teresa de Austria. Bien, a lo largo de esta intervención hay dos fechas fundamentales. Una es 1757, cuando se acuerda el matrimonio entre Cayetana con un noble gallego afincado en la Villa y Corte de Madrid, don Francisco Javier Galloso de los Cobos, conde de Amarante. Este matrimonio era más una cuestión diplomática, tengamos en cuenta que ha empezado la guerra en los 7 años, los Borbones les interesaba, sobre todo a Fernando VI, reconciliarse con estas viejas familias austracistas. Precisamente en el año 1757, pues Fernando VI concede la grandeza de España a la condesa de Eril. Y, por otro lado, el 25 de febrero de 1765, el fallecimiento del conde. Bien, hay 4 grandes escenarios, ¿no?, a lo largo de esta intervención. Uno es el Palacio de Schönbrunn, en Viena, donde nació la condesa. Madrid, donde ella se traslada y donde contrae matrimonio con el conde de Amarante, pero el matrimonio se casan, pero acumulan muchas deudas. La economía sufre y se ven obligados a trasladarse a Galicia. ¿Por qué Galicia? Porque era el pilar económico de los condes de Amarante, la base patrimonial. Tenían que supervisar el cobro de las rentas y reducir los gastos. Posiblemente a principios de 1760 llegan a Santiago de Compostela, una ciudad muy distinta a Madrid, que superaba los 11.000 habitantes, era una corte. Santiago, una ciudad importante en términos del norte peninsular, pero que eran 16.000 habitantes y una nobleza, una hidalguía más bien provincial. Y luego, por otra parte, supongo que muchos de los presentes conocerán el Pazo de Oca, actualmente propiedad de los duques de Medinaceli, donde los condes se trasladaban en parte a lo largo del año, ¿no?, sobre todo en los meses de verano y otoño. Bien, la llegada de esta dama a Galicia pues fue un hecho que sorprendió a muchos. Por ejemplo, a don Diego Antonio Cernadas y Castro, cura de Fruíme, que nos cuenta en sus poemas. Por ejemplo, escribió que de modo que saber ser en las prendas que atesora, como una gran señora, una excelente mujer, una mujer de la corte en un medio provincial como Galicia, era algo sorprendente. Pero, ¿qué opinaba ella al respecto? Pues algo muy distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, conservamos la correspondencia que mantuvo con un apoderado de la familia, y dice que, bueno, que aún no diré cuán contrario me es este país, pero ya lo sabe, y lo mejor es que al conde tampoco le gusta, y por señas de pocos días me dijo que en cualquier lugar de Castilla, por infeliz que fuere, estaría de mejor gana. En cuanto a mi salud,
La idea en cuanto a la idea de volver a Castilla, ni el conde ni yo estamos fuera de ella. Con lo que hoy se tiene, se podrá vivir, aunque sea en Leganés, que siempre ha de ser más barato. Bueno, decía antes que el conde fallece en 1765. Solo sabemos que fue un accidente. No ha sido posible ahondar en los detalles, ¿no? En cualquier caso, esto le permitió a ella cumplir su principal objetivo, que era escapar de Galicia, básicamente. Pero claro, las deudas estaban ahí, la desconfianza estaba también ahí, sobre todo por parte de la madre del difunto, la suegra, y en el momento cero de morir el conde, la condesa se enfrenta a su suegra, la marquesa de Parga, y al poco de morir la suegra en el año 1767, la condesa de Eril se tiene que enfrentar a algo peor, el cuñado, Domingo Galloso de los Cobos, conde de Amarante, futuro marqués de Camarasa. Bueno, el pleito es un proceso judicial extenso, afortunadamente, porque nos ha dejado muchas fuentes para el estudio de la cultura material y el mundo del vestido y los complementos en particular. Por ejemplo, gracias a este pleito tenemos la dote de la condesa de Eril de abril de 1757, la tasación que se hizo en 1766, es decir, ¿qué quedaba de esa dote una vez quedó viuda esta mujer? Al año siguiente se tasó en Madrid por los mismos que la habían tasado en Madrid en 1757, aunque esta dote procedía de Viena, ¿no? Fundamentalmente. Luego, no solo los bienes de la dote, sino también los inventarios de bienes. El inventario que se hizo en el momento de morir el conde en Santiago en febrero de 1765. Luego, por presión de la condesa de Eril, se hizo un inventario específico de los bienes que declaró ella como suyos. Ella era la primera interesada en proteger, ¿no?, sus propios bienes en abril de 1765, y luego la entrega de estos bienes, donde ahí hubo algunas discrepancias sobre qué era o qué no era de ella. Eso entre mayo, junio de 1765, más bien se entregaron a sus apoderados, ¿no?, 2 apoderados en concreto. Y luego, además de estas fuentes, disponemos de memoriales de bienes, que ella declaraba esto es mío y por qué es mío. Me lo regaló fulano, porque me lo compré en tal momento, etcétera. Deudas, hemos dicho que era un problema bastante importante en este matrimonio. Correspondencia, más o menos unas 90 cartas, y luego interrogatorios. Vale, la condesa dice que esto es de ella, pero necesitamos testigos que avalen que la han visto con este objeto, etcétera. Bien, centramos un momento en la dote. Vemos una dote en total de unos 331.000 reales. Fundamentalmente, el 46,2%, ¿no?, casi la mitad, corresponde a joyas. Afortunadamente, la mesa anterior sobre complementos han ahondado muy bien en estas cuestiones y eso, bueno, complementa, ¿no?, lo que me voy a referir. Bueno, en el año 66 la dote había quedado reducida a 135.300 reales, que las joyas, si nos fijamos, corresponden al 81,6%, ¿no? Eso se debe a la reducción, ¿no?, del valor de otras categorías y con las categorías que se emplearon en la tasación de 1766. Bueno, veamos ahora esto más en concreto, ¿no?, de cómo variaron las variaciones que se produjo, ¿no?, en cada categoría. Vemos que donde la variación es más importante es en la ropa blanca, ¿no? Vemos que pasa de los 87.711 reales a 8.308 reales, es decir, el 9,5%. No solo influye el hecho de que hayan prendas, luego hablaremos de esta cuestión con más profundidad, que se hayan perdido, que se hayan desgastado, que las hayan robado, etcétera, ¿no? El desgaste en sí. La ropa había quedado usada. Imaginad las condiciones, ¿no?, del tiempo en Galicia, el uso de esta ropa blanca, y al final, en conjunto, pues quedó representando un 9,5% de lo que había representado antes. Bueno, aquí tenemos muestras, ¿no?, incluyendo también
objetos como colgaduras, ¿no?, de vestir la casa, ¿no?, y algunas varas, no son solo prendas de vestir, son fundamentalmente de seda, un seda lana, pero fundamentalmente es seda. Vemos que los vestidos, bueno, vestidos de corte, los conjuntos de briales, jubones y faldas, estos bienes que se tasaron, ¿no?, de forma conjunta, representan los valores más elevados, ¿no?, alcanzando, por ejemplo, en el caso de algunos briales, jubones y faldas, pues más de 9.000 reales, ¿no? Bien. La decoración de muchas de estas prendas, ¿no?, por ejemplo, en el caso de los vestidos, en caso de los briales, eso es muy habitual, la decoración con flores, algo muy de gusto rococó. Lo podemos ver en este cuadro de Madame de Pompadour de Drouet, pero también hay que tener en cuenta que la condesa nació en Viena. Y en Austria, esto lo estudió muy bien el Rivero, pues hay unas tradiciones propias. Posiblemente una de las tradiciones más interesantes es el vestido de Brunswick, y por algunas referencias, por ejemplo, a capuchas, ¿no?, posiblemente algunas basquiñas, algunos casacas, se refieren más a este estilo de tipo Brunswick, ¿no?, como el que podemos ver en este cuadro de Battoni de Lady Mary Fox. Bien, vayamos a la ropa blanca. He incluido, ¿no?, dentro de esta categoría los vuelos, en concreto esto, ¿no?, con encajes. En algunos casos se alude a blondas, ¿no?, lo ha explicado magníficamente antes la persona que me ha precedido. Y bueno, pues vemos otro tipo de bienes que podéis ver la comparación de un año a otro, lo que ha bajado el precio medio, ¿no? Bien, hemos dicho que hay una serie de inventarios. Desde luego, la dote está tasada, pero no representa el 100% del conjunto de bienes de la condesa de Eril. La condesa tenía un conjunto de bienes algo más amplio, ¿no? Por eso es interesante ver el inventario que se hizo en abril de 1765 y luego también la entrega de los bienes, porque encontramos bienes fundamentales, prendas fundamentales en un armario femenino que no estaban presentes en la dote, pero de los que ella disponía. Las enaguas, por ejemplo, vemos ahí que ella tenía 6 enaguas de tejidos de lino. La comparación entre los bienes de la dote en 1757 con la entrega en 1765, la tasación de 1766 es menos detallada, pues nos ofrece detalles interesantes, ¿no? Pues por ejemplo, un brial, jubón y falda, hemos dicho que se trataba de un conjunto caro, ¿no? Pues de la sobra que se le sacó, se hizo y entregó una casaca a moda de España con su petillo. También podemos aclarar o ver el estado en el que quedaron algunas prendas. Por ejemplo, de un vestido de corte de Alemania, se dice, y ahora se manifestó y se entregó reducido en una bata levantal y petillo de dicha tela. También algunos bienes que podía estar usando la condesa en aquel momento, pues por ejemplo 7 cotillas de mué, que se confesó el apoderado de su excelencia que, bueno, que la tiene puesta en aquel momento y por eso no se podía entregar, ¿no? También la condesa declara, ¿no?, bienes que le fueron regalados, por ejemplo, por parte de su propio marido, que contrajo en Madrid una deuda. Y bueno, pues por ejemplo vemos, hay una rata, en concreto es pumillón, terciopelo, y también muy interesante la correspondencia. Hemos dicho que la condesa está en Santiago de Compostela, pero ella mantiene una correspondencia con un apoderado, un administrador de la familia, don Manuel Domínguez, que vivía cerca de Tui, o sea, en la frontera con Portugal. Y es muy interesante la relación que había con Oporto. De hecho, Manuel Domínguez le remite determinados productos de lujo, le remite chocolate y también le remite objetos como una colcha de China, le regala unos sombreros para el sol, etc. Asimismo, la ropa
experimentó cambios o sencillamente desapareció y fue reutilizada, pues porque no se utilizaba este tipo de ropa de un medio cortesano en un medio provincial. En uno de los interrogatorios que se hace, en concreto en el año 1770, se dice que deshizo algunos trajes de mucho valor y estimación de su uso por no estilarse en este país. Se refiere más en concreto a Galicia, ¿no? En este sentido, para hacer algunas vestiduras para la capilla de la Casa de Oca. La tenéis en pantalla. Asimismo, la ropa que quedaba muy usada, que estaba muy usada, muy desgastada, pues en ocasiones, bueno, pues se declara en el interrogatorio que las regalaba a sus doncellas, a sus criadas, y a sus doncellas solamente les daba algunas ropas suyas después de que estaban bien usadas, ¿no? Un comportamiento, diríamos, casi universal, ¿no? En términos históricos. Bien, pasando rápidamente a la cuestión de complementos, vemos que la hechura es, por ejemplo, es el valor que se da por el trabajo del metal, de la pieza en cuestión. Bien, la hechura es fundamental en las piezas de plata y oro, se computa en el 57, no en el 66, en la joyería menos, precisamente por el alto valor de los diamantes, de los zafiros, de los rubíes. Vemos aquí una comparación del alto valor de la joyería, por ejemplo, 304 perlas, 47.000, más de 47.000 reales. Seguía manteniendo el mismo valor años después, en el 66, con este precio te podías comprar una muy buena casa en Santiago de Compostela, ¿no? Posiblemente algunas joyas podían seguir modelos similares, por ejemplo, este retrato de María Teresa, y por supuesto las joyas también podían ser reutilizadas. Se dice que, bueno, que de dicha alhaja se ha hecho otra, con piedras, etcétera, y por supuesto también habían regalos. Pues, por ejemplo, una sortija que había regalado a la condesa de Eril el conde de Villamiranda. Pues esto es todo mi intervención. Espero que os haya gustado y disfrutado con la triste historia de la condesa de Eril. Y bueno, pues muchísimas gracias.